infraestructura deportiva, que es la remodelación del estadio de Anoeta, aunque no es una obra que acabara ayer ni hace un año, sino es justo de antes de la pandemia. Pues le pedí la colaboración a Moisés porque en aquel momento yo visité su fábrica y quedé fascinado. O sea, creo que no quedaba casi un metro libre. No, estamos hablando un poco de los tiempos que está hablando. Os pido disculpas por la voz, que tengo la garganta. Bueno, que no estamos hablando de los tiempos de que está hablando Alberto. Hicimos una obra en tiempo récord, porque cuando se mezcla el fútbol, política y demás en seres poderes fácticos en España, pues la cosa se complica un poco y bueno, os voy a tratar de explicar nuestra experiencia, ¿no? ¿Dónde se pasa? Este. Vamos a poner un poco, si no os importa. Bueno, pues un poco os voy a contar un poco esto es lo que nos transmitieron en su día para hacer la obra. El estadio de la Real Sociedad, el estadio de Anoeta, tenía primero el viejo Atocha, que como veis ahí, el público estaba muy inmersivo dentro de los jugadores. Cogías prácticamente con el paraguas al árbitro o al jugador. Después, bueno, los años vinieron después, cuando hicieron digamos ahora ya, el antiguo Anoeta, que hicieron como un estadio más multifuncional, con pistas de atletismo, todo esto, pero llegó un punto en que el mundo del fútbol cambió. Entonces había que hacer un estadio más moderno, había que coger un estadio que la gente tipo fútbol inglés, la gente estaría más inmersivo dentro de todo, y dio la casualidad que las pistas de atletismo pues sobraban. Entonces, pues bueno, lo que trataban todo es de, como vemos ahí, modernización de las instalaciones, hacer un estadio más modo FIFA, para hacer eventos, para adecuarlo al fútbol actual y demás. Después, aumento también de la capacidad, porque eso el mundo de FIFA también lo requiere, con todos los accesibilidad para todo tipo de públicos, es decir, que el fútbol sea accesible para todo el mundo. También lo diseñaron y diseñamos parte de lo que eran todas las zonas, digamos, de evacuación, todas preparadas para hacer grandes eventos, sobre todo conciertos, y dentro del fútbol, para que no se pierda la esencia, pues zonas de entretenimiento, es decir, el fútbol, descanso y que la gente no se vaya, que siga allí disfrutando del espectáculo. Por último, la sostenibilidad, que todo se hizo con elementos, bueno, trataron de hacer, ya empezaba de aquí el tema de la huella de carbono y todo esto en todos los materiales. Utilizaron muchos materiales reciclados para hacer parte del estadio. Y por último, la estética y el diseño, que cada club quiere dejar su huella y su signo, ¿no?, con su estadio. Ahora mismo lo denominaron el Real Arena. Bueno, pues estos son un poco los grandes, la obra en sí. Se cogieron, se tiraron los dos fondos completamente, se tiraron todo este fondo, el fondo se demolió, ese fondo y este fondo se demolieron, y luego las tribunas solamente se remodeló la parte de abajo, se quitaron, digamos, las pistas de atletismo y se hizo toda esta parte de aquí, se mantuvo solamente las tribunas altas. Vemos ahí, bueno, la ficha un poco general del proyecto, que las gradas, pues bueno, estaban hasta 12 metros de longitud, eran las estándar, pero las hicimos sobre todo en la intersección, en la parte superior, que era en los corners arriba. Esta generatriz de aquí se hicieron hasta de 15 metros 20. Pues se hicieron las gradas, los remates, antepechos. Los antepechos eran lo que separaban, digamos, la zona noble de la zona que no era menos noble.
Las gradas tipo ribbon, la grada tipo ribbon ya veremos lo que es una grada que era una grada de comienzo de los anfiteatros de los fondos. Era la primera grada que se pone aquí, que sería, tenía que ser una grada totalmente autoportante, porque como funcionan los graderíos, son piezas en L. Entonces, la primera resistente apoyo en este muro, no sé si me explico, no hay... Y las portagradas, que fueron las vigas zancas que se llaman, tanto de planta baja como de planta alta, escaleras, peldaños y peldaños dobles, triples. Bueno, fue un montón y fue una locura la fabricación. La obra empezamos en marzo del 2018 y la acabamos en septiembre del 2019. Hubo un impasse porque, bueno, ahora veremos un poco las peculiaridades de la obra. Bueno, las condiciones de diseño. Nosotros, para hacer la obra, como es el mundo, digamos, del fútbol y es ya de aquello, es muy acorde a lo que existe actualmente, ¿no? Se empezó de un proyecto de arquitectura. Los proyectos de arquitectura no había exactamente definido nada. Es decir, yo quiero un apoyo aquí, yo quiero otro apoyo aquí, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y bueno, y después había que desarrollar eso, nos dieron unos parámetros para ofertar, porque había que hacer una oferta técnico-económica. Entonces, claro, por ejemplo, la calidad mínima de los materiales a emplear. Nos exigieron que tenía que ser un hormigón H40, tenía que ser acero B500 SD, no S sino SD, que sería más dúctil. Luego, parámetros de funcionalidad y seguridad, vibración, fuego, ensayos y marcado C. La vibración fue una auténtica locura. Tenía que ser superior a 8 hercios. Entonces, en gradas de 12 metros, generalmente eran 10 metros y medio, pero ya con 12 metros y medio, que lo que llamamos antes hasta 15 metros y medio, pues ese parámetro era un parámetro que te condicionaba todo el diseño. Es decir, veis ahí, y veremos más adelante, que tenían que ser secciones tipo T, porque para el parámetro de la vibración no cumplías. Podías cumplir en estados límites de servicio, estados límites últimos, pero en vibración no. Y luego el fuego también fue un condicionante muy peculiar, que obligaba a aumentar los espesores. Aquí vemos un poco, se hizo por análisis esto es análisis de las vibraciones mediante un modelo de elementos finitos y luego pues el estudio del fuego. Porque como veis, además no era un R120, sino era un E120, es decir, en condiciones de carga tiene que aguantar por lo menos 120 minutos. Aquí nos libramos de hacer ensayo y sí lo hicimos con un programa exclusivo para analizar las secciones. Y por otro lado, nos exigían también, bueno, tuvimos que hacer un proyecto del propio estadio, del graderío, del montaje y un as-build, ¿no? Y el montaje, sobre todo, claro, es lo que hablo yo mucho, que en el mundo del prefabricado, que seguramente aquí hay alguno que otro que sabe de este mundo, hay una ingeniería de proyecto, de cálculos y todo eso que es súper importante. Pero esos cálculos hay una ingeniería que se llama de fabricación, que es llevar todos esos cálculos, todo eso a la obra. Entonces, el estudio de montaje lleva sus correspondientes cálculos, análisis dinámico y demás. Entonces, pues bueno, fue una labor ya en oferta súper costosa, con muchos recursos de la fábrica, que bueno, que sabías que tenías que presentarte y no sabías si te ibas a quedar con la obra o no te ibas a quedar. Epa. Bueno, una vez que nos adjudican la obra, pues bueno, pues empieza todo la marabunda, ¿no? La primera fase, que era un fondo sur, la teníamos que entregar desde marzo hasta septiembre. Y en septiembre tuvimos mala suerte que el primer partido, que la Real jugaba dieron tres partidos fuera de casa y tuvimos mala suerte que el Barcelona le tocó la segunda,
el tercer o el cuarto partido. Entonces tuvimos que acelerarlo todo, pues 2 semanas. De ahí veis lo que os estaba comentando, que todo el mundo, el tema este de cuando se juntan estos poderes fácticos con el dinero, pues a todos nos hacen correr. Y bueno, os voy a contar un poco, que lo veremos más adelante, el tiempo récord que se hizo. Diseño conceptual de todo, pues ya tenemos bastante avanzado durante el tema de la oferta, los modelos prácticamente, no todos, porque claro, tú cuando haces la oferta te estudias lo más significativo. Si te tienes que estudiar absolutamente todo el campo, todo lo que había que hacer, pues te dedicas 2 meses exclusivamente, porque tendrías que hacer prácticamente el proyecto 100%. Luego, otro parámetro importante que era el diseño para la fabricación. A ver, era una grada tan exclusiva, porque habitualmente se ven los graderíos son en forma de L. Estas piezas, la mayor parte de ellas, por el tema de las vibraciones y su longitud, son en forma de T. Entonces, de los moldes que teníamos habituales, pues tuvimos que diseñar nuevos moldes, nuevos métodos de fabricación, porque claro, no es lo mismo hacer, si tengo que hacer un tacón por mejorar los problemas de flexión de 10 o 15 centímetros, que hacer tacones hasta de 80 centímetros. Es lo que os hablaba antes de la ingeniería de fabricación, ¿no? Y luego, por último, pues se desarrollaron los moldes, que fue un poco el cuello de botella, porque claro, estuvimos hablando con empresas especialistas en el sector y no nos desarrollaban los moldes en el tiempo que necesitábamos. Entonces cogemos un poco el toro por los cuernos y bueno, pues Rocacero diseña los moldes para fabricar y contratamos a 3 o 4 caldererías de la zona para poderlo hacerlo, y así lo conseguimos, porque ya es lo que os comento, gente especializada pues nos tardaba mucho tiempo, entonces no cumplíamos, ¿no? Y luego, pues por último, los graderíos funcionan todos como un puzzle. Si no monto esta pieza, si no me traes en el transporte esta pieza, la primera no puedo montar ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. La primera parte del montaje se hizo con... Perdón. ¿Qué es este? La primera parte del montaje se hizo con grúas torre, y la segunda parte, los corners se hicieron con grúa torre y los laterales, las tribunas, se hicieron con grúas autopropulsadas, porque los corners se hicieron en calendario liguero, que pusieron un poco como el estadio del Real Madrid. Se puso un parapeto y la gente seguía trabajando detrás de ellos. Y los de las tribunas, pues ya se hicieron por la banda, aprovechando el ancho de banda, que era una locura para meter, porque claro, fuera aparte de estar trabajando nosotros, que también tuvimos que hacer el montaje, pues había más gremios trabajando, ¿no? Y bueno, como veis, hay un poco la primera grada, ¿no? Veis aquí la complejidad, todos fueron... había un estudio de visuales, que igual tenías que hacer 2 gradas con una altura de tabica, que se llama esto, de una altura, otras 3 gradas de otra altura. Entonces estabas continuamente, los moldes también se tuvieron que diseñar con un sistema hidráulico para estar continuamente cambiando las tabicas y cambiando todo. Entonces, estos tacones, pues veis aquí que esta es una tabica muy pequeña, me parece que esta tiene 20 centímetros y 10 metros y pico, por tanto la inercia se la tienes que dar con el tacón. Y luego, muy importante, para eso era un poco la parte técnica, ¿no? Los apoyos estos a media madera, ¿cómo son? Aquí veis un poco el intrínculo, no sé si se verá muy bien, el intrínculo de armaduras, de barras, de cosido que lleva estos nudos, ¿no? Eso, en una pared aquí que tienes de 15 centímetros, pues todo va apretado como va. Aquí veis, bueno, como buenos prefabricadores, ¿no? Que todos lo hacemos de cara a lo que antes estaba hablando Débora de durabilidad, sus correspondientes separadores, porque aquí, en esta obra, era un ambiente marino aéreo, es decir, un antiguo Ores XS1 y primero era un 3A, quiero recordar. Entonces, en los parámetros hicimos ensayos de penetración al agua y dimos máximos de 12-15 milímetros y unos medios que estaban en torno a 6 a 7. Totalmente el recubrimiento era de 30,
no sé si sabes, el ensayo de penetración, vamos, que es súper exigente. Cualquier pieza que cumpla el ensayo de penetración ya se puede quitar todos los parámetros de la norma, de recubrimientos y demás, ¿no? Ahí veis también en la parte de allá el curado a vapor. Nosotros teníamos un equipo, empezamos a 3 turnos, 8 días a la semana, y el principio, pues bueno, los principios todos son complicados. No podíamos hacer 3 turnos porque no conseguíamos la suficiente resistencia del hormigón para poder desmoldear. Para desmoldear estas piezas, como veis ahí, de todos los puntos que se cogen, pues prácticamente para que no haber problemas teníamos que tener unos 20 megapascales como mínimo, porque estamos hablando de esta parte de aquí que tiene 15 centímetros, esta parte de aquí tiene 11 y esta parte de aquí tiene 9 centímetros. Entonces, como veis, para tirar de estas piezas que pesaban unas 7 toneladas y algo más, pues es complicado, porque fuera parte de sacarlas, después a obra iban así y hay que voltearlas, cargarlas en el camión y demás. Entonces, lo que os he hablado, al principio teníamos mucha complicación con el tema de los digamos, de los equipos, ¿no? Porque el hormigón no requería las durezas para desmoldear. ¿Qué fue? Es lo que os hablaba antes de la ingeniería de fabricación. Tuvimos que hacer dosificaciones, reestudio de dosificaciones, mezclar superfluidificantes con plastificantes, bueno, un montón, es decir, casi una tesis doctoral de los hormigones para poder cumplir, ¿no? Un poco las vigas Zanca es exactamente lo mismo que de las gradas, ¿no? Veis ahí la dificultad de la geometría, todo el tema, la dificultad de la ferralla, hacer todos estos nudos con solapes, cosidos, horquillas, vamos, era un intríngulo, y para todo, tanto para las gradas como para la ferralla, para que todo ajustaría efectivamente en el molde y cumplir los recubrimientos, todos se hacían, ves aquí algunas marquitas, alguna cosa, se hacían con plantillas. Porque si tú mandas unos ferrallas hacer esa armadura y ponerla encima de unas borriquetas, pues no encajas, no tiene recubrimientos, no. Y como veis en la foto que os pasé anteriormente, pues sus recubrimientos, sus separadores y todo, pues van como tienen que ir. Aquí veis, pues también lo que hablaba antes, estos sistemas de izado, de bulones y tal, pues requieren un estudio. Un estudio, no solamente si un bulón me soporta 5 toneladas, un anclaje 5 toneladas, pues nada, tengo que poner uno de 7 o de 7,5. No, hay un sistema que son fuerzas dinámicas, ángulos de tiro y demás, que fuera, aparte de tener la propia armadura, pues igual le tienes que reforzar con ciertos anclajes. Estas vigas que pesaban 14, 15 toneladas, se fabrican, digamos, así, tumbadas, pero te las tienes que idear para ponerlas otra vez en su sitio y poder llevarlas a obra, vamos, que es lo que poníamos aquí un poco, la complejidad del armado, el diseño de las uniones, es decir, el diseño de las uniones que también tenemos, aquí no se ven, pero bueno, aquí si podéis ver, hay vainas de ensamblamiento y sobre todo lo más complicado de esto era ritmo alto y la complejidad del curado. Es, vamos, lo que más nos trastocó a todos. Porque claro, tenías un contrato firmado y esto es lo mismo que una carrera de Fórmula 1. Tal día tiene que ser el partido y tal día tiene que ser el partido. Bueno, esto quizás es lo más ilustrativo, ¿no? El montaje, ¿no? El montaje se tuvo que hacer nocturno porque por el día había gente en obra trabajando. Las gradas, digamos, las portazancas o las vigas de los fondos, sí, solamente se hicieron las vigas zancas, ahora lo vemos de la parte de las tribunas. Las de los fondos eran unos pedazos, estos vigorrios que tienen una longitud tremenda. Entonces no había, si se hacían prefabricadas, que se estuvo tanteando hacerlo prefabricado, eran de tal suma peso y complejidad que complicaba mucho los medios de elevación para colocar.
Ahí, como veis, se hizo con grúas torre, que se descargaba en el exterior. He tratado, para no hacer la exposición muy pesada, si alguien está interesado, en mandarle más fotos, ¿no?, de cómo llegan los camiones. Los camiones llegaban nocturnos, las gradas no iban en esta posición, tal y como está colocada, sino iban en T, tal y como se desmoldeó, la parte de abajo de la T y la tabica para arriba. Y hay un proceso que es de volteo para coger esta posición. Se descargaba en el exterior, subías 40 metros con la grúa torre, la sacabas y claro, es lo que hablamos antes de los estudios, de los anclajes, de los estudios dinámicos. Es una grúa torre no autopropulsada. Las grúas torre al izar van tirando y vas cargando esos elementos, les estás proporcionando una carga adicional. Pasaban y luego, pues bueno, pues se montaban aquí directamente. Aquí veis un poco más cómo se monta la primera y es todo un ensamble que va hacia arriba. Esto, para que veáis un poco, que es un tamaño, para que veáis el tamaño de cómo eran las piezas. Aquí veis una persona y aquí veis el tamaño un poco y la longitud, ¿no? Y la grada, que hablamos antes de la grada Ribbon, es esta. Esta primera grada era como si fuera un banco, ¿no? Aquí teníamos una viga principal de lado a lado. Esto también tenía 10 metros y medio, de 10 metros y medio a 12 metros y medio. Y aquí lo complicado de esto es lo que hablamos antes, los apoyos a media madera, que en prefabricado se utilizan mucho, no hay ninguna normativa que te diga calcularlos y bueno, te tienes que buscar en muchos. Sin embargo, en Eurocódigos sí que hay artículos. Y estos son los montajes de las tribunas y de los cornes. Las tribunas, lo que se hizo en la parte, digamos, esto lo mantuvieron. Aquí se quitó la pista de atletismo y se bajó todo para acá. Lo que estamos hablando, los antepechos, son esta parte de aquí, es decir, de aquí para abajo, digamos, es una clase que es preferente y de aquí para atrás pues ya están los palcos y demás. El tema del montaje de todo esto es que aquí, como teníamos el forjado superior, ¿cómo montas las gradas? Por de aquí para atrás todavía había 3 o 4 filas de gradas, tienes que montar esto que es un antepecho y luego también esta parte de aquí. Aquí veis un poco la dificultad de que se hizo, pues, recurrir a vigas, a elementos, a cosas raras, porque el gálibo que tenía la pasteca de la grúa pues no te daba para hacer el montaje. Por eso en este proyecto sí que hubo, digamos, una ingeniería de montaje también pues complicada, ¿no? Aquí vemos las vigas, cómo se colocan, y aquí, para que veáis un poco, era como el desastre global, ¿no? Una grúa aquí, todo esto lleno de material. Bueno, pues fue un poco, la verdad, es caótica, ¿no? Porque tú estabas con tus grúas aquí, igual venía el de los asientos que veis aquí, que a la par que se está haciendo el estadio, se están montando los asientos. Decía el de los asientos: oye, déjame la grúa que tengo que subir aquí 5 o 6 filas de asientos para el montaje. También se hizo conjunto de los asientos. Los asientos eran en forma de la tabique de la grada y eran en forma de L. Se hizo un estudio para no dificultar su perforación, de cada cuánto teníamos que poner los estribos para que no les estorbase, ¿no? Y bueno, pues veis aquí, montaje condicionado por el calendario de la liga. Yo con esto, a modo de anécdota, estaba de vacaciones. Estaba en Alicante y me cogí un avión y me vine, dejé a la familia y me vine, porque era tanta la presión de las llamadas, de esto, del otro, que dices, mira, pliego, me vengo y ya está. Y esto ya... Y esto es un poco de lo último, ¿no? Lo último, se hicieron también escaleras que eran de una pieza. Y bueno, y esto es lo que nos exigía, ¿no? Ya de aquella se estaba hablando ya de los modelos BIM, el Asbuild y todo esto, ¿no? Pues esto, digamos, es el modelo BIM de la estructura, y esto atrás era un modelo, digamos, un modelo Asbuild de todo el tema de las gradas. Nosotros colaboramos para hacer el modelo Asbuild con una empresa de ingeniería que es Ingeniería Cero de Santander, que hizo todo
todo el as build de todo del proyecto y bueno, es una pena, iba a venir conmigo y no pudo venir porque había bueno, esta es una foto general de cómo quedó todo. No pudo venir porque fue una complejidad, aunque no sea del mundo del prefabricado, porque esta obra, en los ritmos que se ejecutó, si no fuera por una solución prefabricada, era imposible. Las vigas que hicimos fue, digamos, las vigas zancas que hemos visto antes, fue una segunda derivada, no estaban proyectadas para hacerlas prefabricadas. Lo que pasa es que ya había de aquellas problemas para encontrar mano de obra. Prácticamente este estadio, toda la gente y todo el mundo era de fuera, digamos, de fuera de Euskadi. Empresas, contratas de toda España, era una locura de trabajo, porque muchas veces era tanta la presión que no trabajabas organizadamente, sino que estabas trabajando como si fuera un pollo sin cabeza. Lo tengo que hacer y hay que hacer, y vamos, es lo mismo que ha pasado un poco aquí en el Bernabéu. La obra del Bernabéu, nosotros sí que estuvimos para hacerla, pero vimos una cosita que no nos gustaba nada, y como nos decía el ingeniero de allí, dice: Moisés, ¿qué es el Bernabéu? Sí, es el Bernabéu, pero decía mi abuelo que en esta vida no se vive con medallas, se vive con chatarra. Entonces, si no hay dinero, que está la cosa muy complicada, quédate con todas las medallas del mundo. Esto, bueno, la panorámica ya forrado exteriormente. Es un poco lo que hablamos antes de las cerchas, ¿no? Para subir estas cerchas metálicas, nosotros también lo vivimos. Hubo muchos problemas, vinieron unas grúas que creo que aquí en Europa solamente las tenía un proveedor de Bélgica, que son grúas que vienen por partes y se ensamblaron en obra para subir las cerchas. Y había problemas del tema, si se izaban, había unas contraflechas, había cositas muy complicadas, y decidieron, pues bueno, esta gente de Santander Ingeniería Acero hizo un proyecto, recalculó un proyecto solamente para el izado de las cerchas. Y bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? El modelo BIM de proyecto y un poco lo último, el as built, ¿no? De cómo quedó. Esto era la idea original y eso es final. Para hacerles el as built, yo me preguntaba, yo iba a la obra, pues ibas prácticamente todas las semanas, ¿no? Y había un montón de topógrafos siempre midiendo. Y lo que estaban haciendo era tomar datos para hacer el as built. Y bueno, pues como colofón a todo esto, en el 2020 le dieron el Nobel de las instalaciones deportivas al proyecto del estadio de Anoeta, ¿no? Por encima, pues bueno, no sé, el Tottenham, que los ingleses para el fútbol pues son el number one, ¿no? Entonces, pues bueno, se llevó y a nosotros nos felicitaron, nos invitaron y todo esto, pero bueno, ahí está y ahí acabó nuestro periplo, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta o algo. Yo con esto, como prefabricador, ¿no? Que hay cosas en el mundo de la construcción, que si no se diseña y se concibe para hacerlo prefabricado, cumplir plazos y calidades sería muy complicado. Yo creo que, bueno, esto era, digamos, que una obra también que se salía de lo normal, ¿no? Empieza a partir un poco de lo que está hablando antes, de cero. No tienes moldes idóneos para fabricar eso, porque todos los condicionantes que pusieron de partida eran tremendamente leoninos para hacerlo, sobre todo en lo de la vibración. Cuando hicimos la prueba de carga allí en la fábrica, que vino el director de Obras y Proyectos del Ayuntamiento de San Sebastián, porque el estadio no es de la Real Sociedad, es municipal. Vio aquello y el project manager, que era el LKS, les echó una bronca espectacular, como diciendo, ¿es necesario tanto? No es puesto, bueno, no tengo el ordenador ahí, pero bueno, tampoco es, que hicimos pruebas de carga en la fábrica, dinámicas y todo esto, pues un poco, porque con estas cosas, si es una obrita pequeña, pues bueno, pues no te complica la vida, pero una obra de esta envergadura, a cualquier fabricante, si no la tienes bien
bien parametrizada, te cierra el chiringuito, te lleva a la ruina. Es decir, si no haces bien los números, es lo que hablaba antes de la oferta. Si no haces bien la oferta, una obra aquí que no sé, facturamos como 3 millones y medio, 4 millones de euros, te entierra. Además, una empresa como nosotros, que no somos aquí un Precon o un Peugeot, esta gente que tiene mucho dinero. Nosotros somos una empresita de 50, 60, una empresita media, que bueno, pues a veces hacemos cosas grandes, ¿eh? Pues bueno, si tenéis alguna duda o cualquier cosita, pues oye. No sé si os ha aburrido mucho, un poco, yo como futbolero. No, bueno, soy futbolero y de hecho mis hijos son futbolistas, con lo cual los fines de semana, entre semana, visito otras instalaciones de más pequeña escala y el prefabricado pues es protagonista. No sé si tenéis alguna pregunta o vamos ya un poco justos de tiempo. Yo creo que lo ha resumido perfectamente, no solo de este proyecto, sino muchas el mundo del prefabricado, esto es el aliento en la nuca constantemente, ¿eh? Sí. A mí una vez de estas ya lo último, porque... Anécdotas, ¿no? Pues te llama el gerente, te llama la chica, la arquitecta Izaskun Larzábal, Moisés, porque llegó a Perribay, que es el presidente, y no le gustó la distribución de los antepechos y todo, el palco. En 3 días entregamos la obra y lo cambió todo. Él no pensó, esto no me gusta fuera, yo el sábado me quiero sentar aquí, esto no fue un martes, y el sábado iba el Barcelona, que cuando todo aquello había un hándicap que jugó el Barcelona con el Valladolid, que había por el césped, que si se lesionan, no se lesiona, que se levantaba todo el césped, y ahí iba a pasar un poco lo mismo, pero afortunadamente el césped se cumplió fenomenal y no pasó nada. Pero es eso, que la gente, pues estoy hablando de la gente del mundo del fútbol o la gente con poder, ¿no? Decía, esto no me gusta. Pues decía, no me gusta, cambiarlo todo en tiempo récord. Y no se daban cuenta que otro fabricante que lo hace estuvo 72 horas trabajando para ellos. ¿Sabes? Y luego pues llega, pues claro, es la otra parte, que llegas, ¿sabes? Tú acabas la obra, hay que hacer cuentas. Esto sí, esto no, esto sí. Una pelea también. Una pelea y no chica. Pues